Bendiciones hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, como todas las semanas, yo hoy traje una palabra que como toda palabra de Dios, y lo digo y no por costumbre, realmente es de bendición para nuestras vidas. Y traje una palabra para compartir con ustedes, ¿no? Esta palabra que voy a compartir se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, y voy a leer unos versículos, ¿no? Y está bajo el título de Jesús, el pan de vida. Y leo esta palabra en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así en el capítulo 26, en el versículo, perdón, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y después, bajo el título de Palabras de vida eterna, versículos 63 y 64, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y bueno, esta palabra, acá el contexto de estas palabras es que Jesucristo va al otro lado del mar y la gente lo sigue por todos lados, por todas partes, ¿no? Entonces le preguntan: ¿cómo llegaste hasta aquí, no? Y ahí es donde él les responde esto, ¿no? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, que si bien la gente había visto muchos milagros, ese pan al que él se estaba refiriendo sería el pan espiritual, la palabra, ¿no? Que después habla, dice que la palabra es la que tiene vida, ¿no? Es la que da vida. Esa palabra a ellos es como que los sació y por eso es como que querían más, ¿no? Como que querían seguir escuchándolo. Era ese el alimento al que él se refería, ese pan. Por eso está bajo el título de Jesús, el pan de vida, ¿no? Y le preguntan, bueno, ¿cómo llegó? Y él les dice esto, ¿no? Están acá no por todo lo que yo hice, por lo que vieron que yo hice, por los milagros, sino porque quedaron satisfechos y quieren más. A eso se refería, ¿no? Y en el versículos 28 y 29 dice que ellos le dijeron: ¿pero qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y bueno, más adelante siguen hablando, sigue comentando lo mismo, ¿no? Ellos siguen preguntando, él sigue respondiendo, haciendo alusión de su carne, de su sangre, pero desde el punto de vista espiritual. Y ellos no entendían, ellos lo miraban desde el punto de vista carnal, no cómo vamos a comer su carne, no entendemos. No llegaban a entender, a comprender de qué lo que les estaba diciendo el Señor. Les estaba hablando de su palabra, ¿no? De Él, que Él era el pan de vida, Él era, ¿no? Que había descendido para acercarse a ellos, ¿no? Y para que ellos pudieran tener ahora comunión con el Padre, ¿no? Y sin embargo ellos no entendían, ¿no? Y yo cuando empecé a leer esta palabra, ya esta palabra hace unos días que viene dando vuelta en mi cabeza y no entendía a qué se refería, no entendía, hasta que ahora, no hace mucho, pude entender qué es lo que el Señor me estaba queriendo decir, ¿no? Porque primeramente la palabra es para el que lo recibe. Y después para todos lo compartimos, ¿no? Si así Dios lo permite, que desde ya, porque la palabra es para bendición de todos, ¿no? Y bueno, y esta palabra me hizo recordar, bueno, que en estos días yo tenía que hacer un trabajo, ¿no? Algo que tenía que ver con contar mi experiencia, mi testimonio, ¿no? Todo así en forma muy general. Y lo que cómo Dios había obrado, ¿no? Por medio de su Santo Espíritu en todo lo que me había pasado. Cuando tenía que escribirlo, es como que ya hace rato tenía que escribirlo y me costaba hacerlo. No voy a mentir,
porque somos carne. Entonces decía, ay, volver a escribir lo mismo es como que, por más que no era lo mismo, tenía que ser más simplificado, era tocar muchos temas, ¿no? Entonces uno tiene ese miedo, ¿no? De caer en el desánimo, ¿no? De entristecerse. Pero bueno, era algo que tenía que hacer. Bueno, lo puse en oración. Lo hice, ¿no? Y empecé a escribir, ¿no? A escribir. Y a medida que iba escribiendo, me llamó la atención eso, que si bien por el lado de la carne, ¿no? Como seres humanos que somos, ¿no? Nos pasan cosas, nos duelen. Si bien iba contando cosas que me había pasado, por el otro lado iba poniendo lo que tenía que poner, ¿no? Iba contándolo, cómo Dios había actuado en cada situación, ¿no? Y, y cuando traía memoria, ¿no? Venía a mi memoria todo eso, yo sola me asombraba y decía, qué tremendo, cómo Dios obró acá, cómo Dios obró allá, lo que hizo acá, lo que hizo allá, ¿no? Y me venía a la mente esa palabra de que hay muchas exhortaciones en la Biblia que dicen, traigan a memoria, recuerden, acuérdense. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque realmente tenemos que recordar no solamente lo que nos pasó desde lo humano, ¿no? Desde lo carnal, quizás una pérdida, quizás algo que pudo haber pasado, ¿no? Sino que recordemos lo que Él hizo en esa situación, ¿no? Y bueno, y a medida que iba leyendo lo que había escrito, me asombraba yo misma porque empecé a hilar fino y a recordar y a recordar y a recordar y decía, qué tremendo, ¿no? Y a veces caemos en situaciones, y lo digo por mí en primer lugar, ¿no? Que nos vuelven a pasar cosas, situaciones como todo el mundo, y uno se olvida de lo que Dios hizo en la vida de uno, ¿no? Se acuerda yo digo lo malo porque es desde el lado humano la pérdida, pero no nos acordamos lo que Dios hizo, ¿no? No miramos con los ojos del espíritu, a eso me refiero, miramos con los ojos de la carne. Y, y esta palabra acompaña un poco a lo que yo estoy contando, ¿no? Porque ellos le preguntaban, pero ¿cómo hiciste para estar acá? ¿Cómo llegaste hasta este lado, no? Y dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y yo decía, qué tremendo, porque con todo lo que había pasado, y estoy y permanezco, no es porque realmente vi todo eso, porque en realidad inclusive ya hilando fino me fui acordando, pero había cosas que me había olvidado. ¿Y qué es lo que me hacía permanecer? ¿Qué es lo que me hace permanecer? La palabra de Dios. Eso es lo que me hace permanecer. Dice Jesús el pan de vida, ¿no? Es su palabra la que a mí me hace permanecer en el camino, ¿no? Y decía, qué tremendo, ¿no? Porque cómo obra Dios en nuestra vida, ¿no? A partir de cada situación que vivimos, de cada cosa que tenemos que hacer, Él está presente en todo, ¿no? Y si nos da una palabra es porque la estamos necesitando, es para que reflexionemos y nos demos cuenta, ¿no? Y esto me hacía reflexionar a que yo, bueno, tenía ese temor, ¿no? Ese miedo de escribir todo un testimonio, una síntesis porque no podía tanto, pero fueron muchas cosas a través de los años y yo tenía miedo de caer en el desánimo, digo, a ver si me hace mal, pero bueno, o lo puse en oración y lo hice porque lo tenía que hacer y a medida que lo iba haciendo, ¿no? Iba viendo todo lo que Dios había hecho en mi vida y cuando leo esta palabra, ¿no? Y la vuelvo a repetir, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces ahí entendí, dije, claro, obviamente, si bien vi todo lo que vi, si me permitió ver todo lo que vi, si hoy permanezco es por su palabra. Y qué importante eso, ¿no? Que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que si hoy estamos y permanecemos es por su palabra, ¿no? Y más adelante dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿no? Como tenemos siempre, siempre, el Señor siempre nos dice que podamos creerle, ¿no? Que no perdamos esa confianza, ¿no? Que Él puso en nosotros, esa fe que puso en nosotros, ¿no? Y bueno, y esto me llevaba mucho a reflexionar, ¿no? A reflexionar a que
realmente a medida que iba leyendo, es como que me hacía reflexionar y ver que si uno permanece es por la palabra, ¿no? Que la importancia de buscar a Cristo, de buscar al Señor en la palabra, ¿no? Dice que cuando Él asciende a los cielos, Dios envía a su Espíritu, a su Santo Espíritu, para que sea nuestro ayudador, nuestro paracleto, nuestro guía, nuestro instructor, aquel que nos enseñe, ¿no? Que nos guíe, que nos dirige, ¿no? Que nos dirige en todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Cómo caminar, aquel que purifica, nos limpia el corazón, ¿no? Con la palabra, ¿no? Y es aquel que dice la misma Biblia, las mismas escrituras lo dice, ¿no? Es aquel que nos recuerda lo que Cristo nos habló. ¿Y qué es? Su palabra. Es aquel que manifiesta la presencia de Cristo en nosotros a través de su palabra. Entonces la importancia, ¿no? de poder recibir la palabra de Dios, ¿no? El mensaje de parte de Dios, ¿no? De buscarlo, de tener comunión con Él. Mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, que son tan difíciles, ¿no? Tan difíciles. Y después los otros versículos que compartí, palabras de vida eterna, está bajo el título de palabras de vida eterna, versículos 63 y 64, dice 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vuelve a decirlo otra vez, ¿no? La palabra que nos dio es para nuestro espíritu. Nosotros somos tripartitos, y el orden en que está escrito esto en la Biblia es como estamos, ¿no? Como somos. Dice que somos un espíritu que tiene un alma y que está compuesto por un cuerpo, es decir, un espíritu con un alma en un cuerpo. Así sería la palabra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la vida en el espíritu, es decir, dice que cuando Dios nos formó, sopló aliento de vida en nosotros, ¿no? El espíritu. Entonces está hablando de la importancia que tiene nuestro espíritu, no solamente nuestra carne. Y fíjense que hoy por hoy lo que estamos viviendo, que el protocolo, que cuidarse, que el distanciamiento, que el barbijo, que el alcohol en gel, porque tenemos que cuidar, desde ya no está mal, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque estamos en este mundo, estamos vivos, ¿no? Y tenemos que cuidar esta vida que tenemos, ¿no? Pero también nos está hablando que tenemos un espíritu en primer lugar, si vamos al caso, en primer lugar, y que tenemos que cuidar nuestro espíritu también en estos tiempos tan difíciles. A mí me hacía reflexionar eso, ¿no? Qué importante que es que cuidemos también nuestro espíritu, que podamos alimentar a nuestro espíritu, que sepamos con qué lo estamos alimentando, ¿no? De eso me hablaba esta palabra, ¿no? Que no solamente miremos la salud física, sino también miremos y por sobre todas las cosas la salud espiritual, porque nuestro espíritu y nuestra alma son eternas, son eternos, ¿sí? El cuerpo, una vez que morimos, queda acá en la tierra, pero nuestro espíritu es eterno. Entonces, qué importancia de cuidar nuestro espíritu. ¿Y cómo? Alimentándonos con la palabra de Dios, ¿no? Con el pan de vida, ¿no? Con este alimento, ¿no? Y dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y a raíz de esto voy a compartir una palabra que está en Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3 o 2, y dice así, Dios ha hablado por su Hijo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Él se
sacrificó, sí, Él murió por nosotros y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? En las alturas, dice. Y Él les dice que es el resplandor de la gloria de Dios Padre, la imagen misma de su sustancia. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, su palabra, ¿no? Su palabra, ¿no? Y el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y esto también me hacía reflexionar mucho, ¿no? La palabra confronta, ¿no? Y Dios sabe, Cristo sabe, el Señor sabe si nosotros le estamos creyendo. Él sabe, Él conoce nuestros corazones, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, dicho por la palabra, Él conoce nuestros pensamientos, Él es omnisciente, Él conoce y sabe todo, ¿no? No lo podemos engañar, no podemos mentir nosotros, y muy bien, pero no lo podemos engañar a Cristo, no podemos engañar al Señor, ¿no? Porque Él conoce todo de nosotros, ¿no? Y Él sabía en ese momento, lo dice en ese momento a esta gente, pero también hoy nos dice a nosotros, Él sabe si nosotros estamos creyéndole o no. Una cosa es creer en Jesús y capaz que muchos dicen en una religión, sí, yo creo en Dios, pero de ahí creerle a, yo digo siempre que la diferencia es una preposición, ¿no? Es una en por a. No es lo mismo creer en que creerle a, ¿no? Entonces, acá él sabe, él conoce también, como en ese tiempo, sabe si le estamos creyendo o no, ¿no? Y esto me confrontaba y me llevaba también a pensar en las promesas, en todo lo que él nos prometió, en las promesas que están escritas en la Biblia, ¿no? Que podamos creerla, que podamos creer su palabra, ¿no? Porque si le creemos a la palabra, le estamos creyendo a Él. Son palabras dichas por Él, ¿no? Entonces, y lo dice la misma palabra, recién lo acabo de compartir, ¿no? Entonces, esta palabra me lleva a reflexionar mucho, que en estos momentos tan difíciles podamos buscar más acercarnos a Él. Él es el autor, dice, y consumador de nuestra fe, ¿no? Que podamos buscarlo creyéndole, creyéndole, ¿no? Dice que Dios es galardonador de aquel que le cree, que le hay. Es decir, que de aquel que cree que Él existe, que es real, que Él puede hacer, que Él está presente en nuestras vidas y que quiere formar parte de nuestras vidas. Pero depende de nosotros. Dios siempre lo dice el pastor, ¿no? Y es verdad, Dios es caballero, ¿no? Dios no viola la voluntad de nadie. Entonces, eso depende de nosotros, ¿no? De dar ese paso en fe, de poder creerle a Él, ¿no? Y de poder alimentarnos de esta palabra que es, como lo dice acá, ¿no? Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Son vida para nuestro espíritu, porque es necesario cuidar nuestro espíritu en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, para no caer en la depresión, para no caer en la ansiedad, para no caer en el nerviosismo, para no caer en ataques de ira, para no seguir estas corrientes de discusión que se presentan en el mundo, para saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que podamos desde ya que uno se va a preocupar por las cosas que está viviendo, se va a ocupar de las cosas, ¿no? Que nos conciernen en la vida cotidiana, ¿no? Desde ya, eso no quiere decir una cosa, no quita la otra, pero que nuestra mira esté puesta en los cielos, que nuestra mira esté puesta en Cristo, ¿no? Es decir, que podamos ver por Él, a Él, ¿no? Que Él esté en primer lugar, ¿no? Y si nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza y le creemos a Él, Él es el que va a hacer, ¿no? Él es el que va a hacer en nuestra vida. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él nos va a dirigir, nos va a fortalecer, va a renovar nuestras fuerzas a través de su Santo Espíritu que está hoy con nosotros vigente en esta vida, ¿no? En nuestras vidas, si le damos lugar, si buscamos también conocerlo a Él, ¿no? Así que bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, una hermosa palabra que la verdad que para mí de mucha bendición, ¿no? Me hizo reflexionar mucho y ver
ver que no tengo que tener miedo de mirar para atrás, porque si yo estoy parada en la roca que es Cristo y me estoy alimentando de su palabra, que es vida, que es espíritu, yo no me voy a caer, no me voy a desanimar, no me puedo perder. Pero si yo me aferro fuerte a su palabra, si me aferro fuerte a Él, ¿no? Así que bueno, esta es la palabra. Y si hay alguien que no conoce este buen Dios de quien yo estoy hablando hoy, lo invito a conocerlo recibiéndolo en su corazón, ¿no? Uno recibe a Cristo en su corazón, pero siempre digo que lo hace con una oración que es breve, sencilla, pero que es poderosa si uno la hace creyendo, ¿no? Que tenemos que creer, estamos hablando de la fe, ¿no? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no por lógica ni por razón. Entonces le invito a cerrar sus ojos y a repetir conmigo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra de vida. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, esa es la palabra, esta es la palabra y que podamos seguir reflexionando, que la atesoremos en nuestro corazón y que le pidamos al Señor que nos siga hablando a través de esta palabra y Él nos sigue hablando, eso es seguro, ¿no? Porque Él lo que quiere es esto, que nos podamos fortalecer en su palabra, con su palabra, ¿no? Y buscándolo a Él por sobre todas las cosas. Bueno, Dios los bendiga y hasta pronto.